Continuaríamos entonces con nuestro programa con la presentación Estado del Sector Nacional de Telecomunicaciones por parte del ingeniero Gerardo Francisco González Abarca, al cual está por aquí y me honro en presentarlo. Él es mexicano y ha trabajado durante los últimos 49 años en telecomunicaciones, cubriendo prácticamente todas las actividades involucradas en este sector. Y ha estado involucrado en proyectos en Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Caribe, Corea del Sur, Europa, India y Asia. Su participación en investigación ha sido muy amplia. Sus actividades también lo han llevado a desempeñar cargos directivos, como en Northern Telecom, donde fue director general y donde también sus grandes actividades lo han llevado a trabajar con redes privadas para voz y datos, sistemas de telefonía celular, servicios diversos y sobre tecnologías de última generación en telecomunicaciones. El ingeniero Gerardo González también ha sido perito y ha estado en ámbitos de regulación y servicios de consultoría, ha sido especialista en consultorías y realizado pues una gran cantidad de peritajes que le dan una experiencia muy fuerte, sobre todo aplicado a muchas empresas como son el Metro de la Ciudad de México, Avantel, Grupo Domos, Protel, Grupo Acumen, Iusacell, TV Azteca, CFE, etcétera. El ingeniero tiene una, de veras, experiencia muchísimo, muy amplia en este sector. El sector también, o donde también ha trabajado y se ha desempeñado el ingeniero, es en el sector docente y gremial, y ha sido profesor de física en la ESIME, ha sido también o ha estado en el Comité Nacional de Telefonía de la CANIETI, consejero y expresidente de secciones, vicepresidente de la AMCEL y también vicepresidente y presidente del Consejo Directivo del Consejo de Honor de CIME, del Colegio de Ingenieros, vicepresidente de la región centro de la FECIME y miembro activo del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones. Podríamos continuar con su currículum, que es demasiado amplio, pero yo preferiría darle la palabra y darle tiempo para que nos pueda presentar este interesantísimo tema y poder darnos esa luz de su conocimiento. Ingeniero Gerardo González, un gusto de veras tenerlo por aquí. Sí, Y muchas gracias. Agradezco la invitación de mi alma mater para poder participar y fundamentalmente el resumen, como ahí se menciona, son 49 años en la rama de las telecomunicaciones, en lo cual también recientemente soy miembro del Consejo Consultivo del IFETEL por los últimos 5 consejos desde que se estableció. Y además, pues fui presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y tengo la distinción de ser el único perito honoris causa del instituto con el número 1 que sigue activo. Yo quisiera compartir mi pantalla, pero el momento de hacer las pruebas no pude hacerlo. Aquí no la encuentro, entonces voy a batallar un poquito. ya estamos viendo su pantalla, ingeniero, y ¿Pero están viendo la de la presentación en sí? no, estamos viendo la de su navegador, donde está el Zoom. Sí, esa es la que me falta compartir, la de la presentación. El problema es que la hice en español y en lo que la cambié de una a otra. Sí, no se Ahí, preocupe. a Abajo, ver, entonces aquí estoy. compartir pantalla, le van a aparecer todos los recuadros de sus aplicativos. Nada más Sí, lo... es la que no me aparece precisamente, lo de Zoom. Y ahorita estoy en la de PowerPoint. Pues no, mire, en aras del tiempo, sí me encantaría poder pasarla, pero no, la verdad no ubico cómo.
Porque cuando estoy en la de Zoom, me aparecen alternativas, pero no aparece la presentación en sí. Ya. Está compartiendo pantalla, pero no la presentación. No sé cómo habría que subirla. Dejar de compartir pantalla si gusta ahorita y volver a presionar el botón y ahí le van a aparecer todos los cuadritos de sus... debe tener su presentación abierta y con eso ya le tendría que aparecer por ahí. Ajá. A ver. Eh, Reactivar función de compartir. Maestro Chadwick, y si usted le da un pequeño tutorial rápido compartiendo su pantalla con las Claro. opciones para compartir la presentación, igual y eso le ayuda al ingeniero a... Porque aquí ya llegué al escritorio y lamentablemente, Miguel, a la hora de que íbamos a hacer la prueba, se desconectó el internet que nos ha fallado a todos. Aquí está compartiendo la pantalla. No sé si ya aparezca ahí una Ya. de... Sí, ya vemos una... Aparece algo aquí. Ok. Bien. Con relación al estado del sector público nacional de telecomunicaciones, lo primero que yo quise expresar en esta presentación es de dónde está el origen de y a dónde vamos. Afortunadamente, durante las diferentes presentaciones de la mañana, ha habido ya en buen detalle algunos de los temas que tenemos aquí definidos. Primero, ¿de dónde sale todo? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo que estableció la Presidencia de la República para el ciclo 2019 a 2024, el único punto que considera en todo el desarrollo es en la sección de economía, cobertura de Internet para todo el país. Y dice, mediante la instalación de Internet inalámbrico en todo el país, se ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Será fundamental para combatir la marginación y la pobreza y para la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas. Se refiere básicamente a lo único que dentro del plan le importa al gobierno en que se cubra. Ahora, dentro de todo eso, se ha definido una estrategia digital nacional. La misma se encarga de desarrollar tecnologías de la información para la administración pública federal. No habla en términos generales de la población, pero elabora, orienta la emisión y ejecución de políticas públicas y lineamientos en sistemas digitales del gobierno federal. Nuevamente, se refiere al gobierno. Y aquí viene un párrafo importante. Define y coordina las políticas y programas digitales de la Administración Pública Federal, promoviendo la innovación, transparencia, colaboración y participación ciudadana para impulsar la inclusión digital. Aquí, la presentación que nos hizo el doctor Rosas del Gobierno de la Ciudad de México, indudablemente que está correlacionada con este párrafo en particular, dado que esta estrategia digital nacional está directamente reportando a la Presidencia de la República. Coordina los esfuerzos de dependencias, academias y la sociedad civil en general y tiene como prioridad fomentar el desarrollo de aplicaciones, lograr autonomía en tecnología, no requerir trámites y documentos que ya posee el gobierno federal y lograr la eficiencia administrativa. Y además busca definir un software libre con estándares abiertos. Podemos ver que gradualmente se han venido automatizando algunos procesos y ya en diversos estados de la República, en la propia Ciudad de México, ya hay varias cosas que se pueden hacer por el Internet. Además, pues provocadas por la pandemia, que ha servido para que finalmente la digitalización se extienda con mayor rapidez. Ya el ingeniero Merchán nos definió cómo se estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en realidad es cuidar el uso y aprovechamiento del espectro, las redes públicas de telecomunicaciones, los recursos orbitales y los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Garantizar el acceso a infraestructura, otorga y revoca concesiones e impone sanciones, entre otras. Es importante hacer ver que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se creó bajo un reto de tiempos que finalmente fue cubriendo y radicalmente ha venido
a facilitar el acceso y la competitividad en las telecomunicaciones, aunque como en el aspecto de las conclusiones vamos a ver que del todo no ha sido muy exitoso. Ahora, aquí viene una parte importante porque acaba de haber una modificación de la eliminación de la Subsecretaría de Comunicaciones. Ahora, con base a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las competencias del SCT en esta materia se distribuyen en colaboración con el IFETEL y la Secretaría de Gobernación. Esto lo que ha pretendido es evitar lo que se llamaba la doble ventanilla, en donde había que hacer un trámite, continuar en el otro, regresar al tercero, etcétera. Y gradualmente se ha venido logrando. Sin embargo, existen muchas dudas en el sector en cómo realmente se va a comportar esta división de funciones que anteriormente caían en gente muy capaz, como era Salma Jalife, en otras personas que no dudo de su capacidad, pero que finalmente en este entorno de requerimientos digitales no se sabe, existe la duda de cómo lo van a hacer. Dentro de los objetivos estaba impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, promover la cobertura social y el acceso a Internet, que como ven está muy ligado con lo que menciona el Plan Nacional de Desarrollo. Desarrollar habilidades y modelos para la transformación digital de los individuos y las instituciones del país. En parte también se ha venido haciendo, como lo mostraron para el caso de Chihuahua, el licenciado Ríos Alcázar. O sea, sí se están haciendo esfuerzos, aunque desde el punto de vista general están siendo aislados y no están centralizados. ¿Por qué? Porque no hay una política clara que establezca realmente cómo hacerla. Opina sobre las concesiones y planea básicamente las políticas, que es ahí donde sentimos que en el sector no se está haciendo todo. Y la parte de servicios satelitales que ya también tocó Carlos Merchán con bastante amplitud. Se encarga de obtener y coordinar las posiciones orbitales, adquirir y operar redes y hacer acciones para el acceso a Internet de banda H en edificios e instalaciones de la Administración Pública Federal, entre otras funciones. Cabe mencionar que hay un censo muy detallado de todos los edificios y de toda la infraestructura que en un momento dado se pudiera aprovechar, pero que también sentimos que no está teniendo una realmente utilización óptima. En el caso de Prontel, es contribuir a la mejor cobertura y calidad de servicios. Ya también, durante las presentaciones previas, el ingeniero Flores Gasca dio un detalle muy completo de cómo está la instalación que están haciendo sobre la red compartida. Vale la pena aquí mencionar que está facilitando el uso de la banda de 700 MHz bajo la figura de arrendamiento, y Telecom da la posibilidad de usar 2 hilos de fibra óptica de la CFE. El ingeniero Medina también nos dio una amplia explicación a la mañana de cómo estaban las redes, incluyendo la de fibra óptica de la CFE. Ahora, en la definición que nos dio el ingeniero Flores Gasca, se hablaba de que obviamente se busca que con esta red compartida se mejore la competencia, aunque en el sector se crearon muchas inconformidades por el hecho de que los concesionarios han tenido que desahogar una parte importante de sus proyectos en pagar las obtenciones de las frecuencias. Y en el caso de la red compartida no se dio así. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que finalmente, como lo vimos en la mañana, se está teniendo una cobertura interesante y ya básicamente los compromisos que estaban establecidos para el 24 de enero del 22 y el 24 de enero del 24 se pronostica que se van a cumplir estos segundos. La velocidad mínima de transmisión es de 4 megabits y en horas pico de 1 megabit. Y dentro de su desarrollo está un esquema de asociación público-privada. ¿Qué significa? Que el concesionario que tomó la responsabilidad de esto ha tenido que hacer el desahogo completo de la infraestructura y toda la inversión que se requiere. Y el gobierno, pues como se puso ahí, está proporcionando la banda de 90 MHz de ancho de banda de 700, más el acceso de la fibra óptica de CFE. Ahora, aquí viene la gran incógnita.
Al menos así yo lo he percibido a lo largo del sector. Hace un año se creó CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. ¿Y por qué quise en estas láminas poner un detalle de cuáles son los artículos principales de cómo está constituida? Porque de acuerdo con la lectura general de la constitución de este organismo, dependiendo directamente del gobierno federal, es la que tendrá la responsabilidad completa de satisfacer lo que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí lo dice, como objeto, prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, garantizando el derecho de acceso a las TIC, incluyendo la banda ancha y el Internet. En este caso, todo lo tendrá que generar como valor social para el Estado mexicano como su propietario y de acuerdo a lo que establezca la ley. Aquí sí, no hay más que es una empresa del gobierno y todo lo que tiene que hacer es proveer los servicios sin costo. Ahora, adicionalmente, puesto que se deriva de la CFE, dentro de su actividad va a tener la parte de telecomunicaciones. Esos son servicios adicionales a los de transmisión y distribución de energía eléctrica que presta la CFE mediante el aprovechamiento y administración nuevamente de inmuebles, de la infraestructura, de la propiedad industrial y de la tecnología que se disponga. Aquí también sentimos que no se ha llegado a un aprovechamiento de lo que está mencionado en este artículo. Y lo que es más importante, que si no hay energía eléctrica, pues desde luego que no puede haber la posibilidad de tener servicios de comunicaciones, como quedó demostrado en diversos programas, como el que hubo de la red en la cual se dio a Teléfonos de México la concesión exclusiva de la banda de 450 MHz, en donde llegaban y resulta que no había electricidad, o llegaban y ya había algunos otros permisos obtenidos para comunicación privada y había realmente una imposibilidad de utilización por las interferencias que se generaban. Ahora, dentro de sus cumplimientos está conformar una red pública de telecomunicaciones nuevamente sin fines de lucro en condiciones de acceso efectivo a la población que no cuente con cobertura de dichos servicios. Promover y facilitar el desarrollo social y económico de la población mediante la prestación de servicios de telecomunicaciones y otra vez sin fines de lucro. Y obtener los permisos con las diferentes autoridades. Voy a regresar a este punto porque en el desarrollo de la red que Promptel está de alguna manera apoyando, recientemente los directivos de esa empresa manifestaron, el lunes de la semana pasada, que estaban teniendo grandes problemas en el desarrollo de la red, especialmente en los pueblos mágicos, porque los municipios, bajo el mandato que da la Constitución de municipio libre, ponen muchas trabas para obtener los permisos o quieren cobrar cantidades fuera de lugar por la utilización de los postes del alumbrado público que son función de la CFE o el hacer una perforación de unas zanjas en los centros históricos, y eso definitivamente está deteniendo el desarrollo de esa red, aunque de acuerdo con los números que vimos están cumpliendo básicamente con lo que estaba propuesto. Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tampoco ha dado todas las facilidades en dar los permisos para poder utilizar los derechos de vía en las carreteras o los cruces a las vías ferroviarias. Entonces, aquí hay uno más de los contrasentidos con los que nos encontramos precisamente en el estado del sector público de la red, donde no se está cumpliendo un mandato a lo que marca el Plan Nacional de Desarrollo. Siguiendo con lo que se marca como objetivo para CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, maximizar en forma coordinada y centralizada la infraestructura aplicable a servicios de telecomunicaciones. Aquí se menciona haciendo uso de la Red Nacional de Fibra Óptica, la infraestructura y pasiva de que disponga la Comisión. Aquí también hay muchos servicios de radiocomunicación que tienen los estados, que tienen entidades como CFE, como ferrocarriles, que anteriormente al ser entidades públicas
se les dieron permisos de radiocomunicación, pero que ahora al ser privadas deberían o estar pagando derechos o deberían de estar en un momento dado cediendo esas frecuencias para este tipo de usos. Cosa que se está depurando por parte del IFETEL, pero obviamente, dadas las reducciones de presupuesto y lo grande que es el panorama para poderlo resolver, pues está tomando mucho tiempo. Otro punto es celebrar contratos con particulares bajo esquemas que generen un mayor valor social de conformidad con lo establecido en la ley. ¿Qué se está buscando? Y también ya en el IFETEL se crearon varios esquemas por medio de los cuales pueden utilizarse las concesiones por particulares en aquellos lugares donde no les sea conveniente hacer diferentes esquemas en donde pueden ser revendedores o donde pueden ceder o rentar frecuencias o infraestructura. Otro apartado es crear empresas filiales y participación en asociaciones y alianzas, así como participar en forma mayoritaria en capital social o patrimonio de otras sociedades o asociaciones nacionales para que bajo esa figura pueda, bajo los términos de la ley, lograr su objetivo y nuevamente de conformidad con las políticas generales y lineamientos que emite el Consejo de Administración de la Comisión. La duda sigue habiendo, si no hay políticas generadas por la Secretaría de Comunicaciones, ¿qué servirá de patrón para que el Consejo de Administración de CFE Telecomunicaciones e Internet establezca sus propias políticas? Y por último, en este punto, llevar a cabo actividades de telecomunicaciones, así como las operaciones necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. Ahora, ¿qué han informado tan cerca como el pasado 23 de septiembre? Dicen que ya pusieron en marcha 100 puntos de atención prioritaria, pero aquí, nótese, se habla de puntos con acceso a internet gratuito en 24 estados de la República, distribuidos en 64 centros escolares, 372 integradores, 482 centros de salud, 34 unidades médicas rurales, 3 edificios federales, 45 módulos temporales. Y durante la pandemia conectó a 18 hospitales de alta especialidad a nivel nacional, permitiendo una red de interconexión que antes no existía. La pregunta es, ¿por qué nada más 18? Ya tienen un año. Si la CFE llega a muchísimos lugares, como se pudo ver en la presentación del ingeniero Medina. Ahora, nos dicen, con la habilitación de más tramos de fibra óptica, se logrará generar una red de transporte de datos de gran capacidad, estrechando la brecha tecnológica en las sociedades desconectadas, así como llevar comunicaciones de calidad a cada rincón del país. Y el sector se pregunta, a ver, si tenemos tanta fibra óptica desplegada a todo lo largo del país y que están llegando a los hoteles de fibra donde se reúnen hasta 2 o 3 proveedores de fibra, ¿por qué no se ha utilizado esa infraestructura si la política y el origen de esta empresa así lo manda? Bien, la otra parte que mencionábamos de la interrelación que tiene la Secretaría de Comunicaciones es con la Secretaría de Gobernación. Esta ordena, administra y monitorea los tiempos de los estados, la transmisión de boletines y encadenamientos, autoriza y supervisa la transmisión de concursos. Todos vimos la rifa del avión. También monitoriza la transmisión de publicidad y que los concesionarios de TV restringida destinen canales para la transmisión de aquellos que sean del interés público. Nuevamente las cadenas nacionales, los boletines de emergencia, a veces hasta la mañanera, los informes del COVID, etcétera. Y vigilar de que todas las transmisiones cumplan con lo establecido en la ley. Es decir, que no haya lenguaje soez o que sea agresivo. También ya en el IFETEL se han desarrollado diferentes políticas en protección de las audiencias para que no haya exceso de uso de comerciales, para que haya respeto de las audiencias infantiles, etcétera. Y por último, la Secretaría de Hacienda.
Es obvio que la función de la Secretaría de Hacienda es buscar el recaudar y la mejor administración de esos fondos para el desarrollo de las diferentes actividades del país. Define las cuotas para los derechos del espectro radioeléctrico previstas para el uso de servicios móviles definidas en los artículos que ahí menciono. Pero resulta que para el presupuesto del 2021, de repente salió una situación en la que proponían un incremento que sí iba a ir hasta el 56%, lo que causó una revolución en el sector, porque de entrada, para las futuras licitaciones, lo que iba a pasar es que no iba a haber participantes que quisieran entrar a esas licitaciones, con la consecuencia de que no habría una posibilidad de tener un desarrollo muy claro para 5G, ni que habría la posibilidad de extender las redes a diferentes áreas como se estaba pretendiendo. Tras mucho cabildeo de diferentes sectores, liderado finalmente por la propia IFETEL, se logró que se incrementara solamente un 7%. Sin embargo, ese 7% también potencialmente puede repercutirse en un aumento de las tarifas para el servicio que todos los usuarios de telefonía móvil tienen, porque los concesionarios seguramente no van a sacrificar toda su utilidad ni toda su intervención y crecimiento para seguir manteniendo las tarifas. Ahora, este dictamen de reforma ya fue aprobado en la Cámara Baja con 263 a favor, 130 en contra y 3 abstenciones. Faltan ratificaciones todavía del Senado y de otros organismos, así que esto todavía está en juego. Ahora, de los partidos que aprobaron a favor esto, aseguran que en México estas tarifas por el uso de banda se cobran por debajo de las referencias internacionales, cosa que no necesariamente es cierto, porque no consideran el poder adquisitivo de nuestro país y aparte no hacen una comparación detallada contra la canasta básica de insumos, que ahora, como se está viendo, realmente las telecomunicaciones de una forma o de otra deberían de incorporarse a esa canasta básica, dado que ahorita, sin tener un control de esas tarifas, pues no podríamos tener educación como se está dando a distancia, no podríamos tener múltiples reuniones como la que tenemos, no podríamos tener trabajo en casa como se está dando. Y por último, hay otra propuesta que también está creando una gran cantidad de inconformidades, y es que quieren aplicar derechos a los streamings de la red, y en caso de que hubiera un incumplimiento en el pago, se va a restringir el acceso a las mismas. Esto de los organismos especializados en el Internet lo consideran que es un atentado a la libertad de comunicación, a la libertad de expresión. Mucho se deriva de que muchas empresas de streaming ni siquiera tienen domicilio en México. Entonces, seríamos de los primeros países que tendríamos una restricción de acceso al Internet por pago de cuotas, y es algo que todavía está bajo discusión. ¿Cuáles serán las conclusiones? El sector público está orientado a desarrollarse de acuerdo a lo mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya lo vimos. Diferentes grupos y sectores están abocados para eso. El sector privado se está desarrollando en base a la competencia, obteniéndose servicios al usuario a un costo competitivo y cada vez más a la baja. En telefonía móvil, las tarifas podrán verse incrementadas debido a los cambios en la ley de derechos. Sin embargo, existen empresas en diversos servicios con dominancia en el mercado, como puede ser la televisión restringida, como puede ser la propia telefonía móvil, como puede ser la telefonía fija, el acceso a Internet. Y lo más importante de esto es que, como siempre, la tecnología persiste estar más adelantada que la regulación. Yo creo que es imposible que la regulación se empate con la tecnología, pero sí es un esfuerzo que las administraciones, dentro de todas las dependencias que están involucradas en esto, hagan un esfuerzo para que antes de que emitan una regulación, analicen a pleno lo que la tecnología puede ofrecer
y el hecho de no tenerla regulada y controlada puede ser un obstáculo para que la sociedad disfrute de esos beneficios. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, ahí está mi correo o a través de los organizadores del evento. A sus órdenes. Ingeniero González, muchísimas gracias. La verdad ha sido una plática muy, muy enriquecedora. Nos ha dado una visión muy amplia de lo que es el estado del sector nacional de telecomunicaciones y definitivamente hay mucho trabajo que hacer por ahí, ¿no? Y nos corresponde a nosotros, que somos parte de expertos y de las redes de expertos en telecomunicaciones, yo creo que poder aportar ahí. Yo quisiera hacerle algún comentario y alguna duda de cuál considera usted que es lo que debemos hacer nosotros como parte fundamental en este sentido para poder incidir en estas regulaciones que necesita el país y que pudiéramos llegar a ese sueño que todos tenemos, pues de un derecho universal al Internet, ¿no? Y de poder tener también todas las capacidades como país de avanzar en el sector de las telecomunicaciones. ¿Usted qué considera que debemos empezar a trabajar sobre este aspecto? ¿O qué es lo más urgente que usted considera? Sí, yo creo que hay dos caminos que habría que explorar, tener una mayor participación. El primero de ellos es tener un acercamiento muy formal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder obtener una figura clara de cuál es la política de telecomunicaciones del país y cuál es la estrategia. Ahí, sin dejar de reconocer que hay gente que tiene mucha capacidad y experiencia, considero que al no tener un líder del tamaño que anteriormente tenía la secretaría, la subsecretaría, pues falta conocer cuáles son sus planes para tener claramente cuál va a ser la estrategia de las políticas nacionales. Y otro punto es vía el IFETEL, ya lo mencionaba el ingeniero Carlos Marchán, tener una mayor participación en los diferentes organismos, ya no hablemos del Pleno, porque el Pleno tiene un proceso muy desarrollado para la elección de los comisionados, pero en el Consejo Consultivo del cual yo participo, tenemos la opción de emitir recomendaciones que aunque no son vinculantes, sí se consideran en bastante detalle en el análisis de las actividades del IFETEL. Entonces, considero yo que el camino, primero que nada, es ir con SCT para tener una definición y un apoyo inclusive de las diferentes tecnologías. Yo estaba viendo algunas de las presentaciones también de la mañana, que aunque no pude estar en el módulo anterior a la parte 1, pues veo que sí hay muchos conocimientos, mucho interés, mucho conocimiento que se puede transferir o vertir para que se pueda poner en una política. El otro, en el caso del IFETEL, pues hay las diferentes áreas de las diferentes direcciones, la de prospectiva y regulación, la misma que controla el espectro, el mismo consejo consultivo, para que tuviese la academia, los diferentes sectores, un acercamiento para proponer recomendaciones que puedan irse incorporando al sector. Sí es importante hacer saber que cuando yo mencionaba que hay muchas frecuencias que no se han rescatado, que hay muchas cosas que no se han podido utilizar, es que cada vez más se están recortando los presupuestos al sector. Entonces, sí es muy ambicioso el plan, como lo menciona en el único párrafo del Plan Nacional de Desarrollo, pero sí le están quitando los apoyos que pueden permitir que eso se logre. Porque el presupuesto del IFETEL año con año se recorta. Dentro de la austeridad y entre lo que está pasando, así es. Ese fue el mismo motivo por el cual se recortó la subsecretaría. Bueno, ¿cómo quieres construir una casa si le estás quitando los arquitectos, los ingenieros, los decoradores y a lo mejor nada más estás dejando los albañiles que te van a servir para la base, pero que no vas a tener una conclusión de lo que se está buscando? Y los detalles, ¿no? Que siempre son los importantes. Así Pero, es. pues muchísimas gracias. Una disculpa, pero el tiempo ya ve que siempre es Claro. factores más duros, ¿no?
quisiéramos seguir escuchando y quisiéramos seguir entendiendo muchos de los aspectos que usted nos está comentando, pero pues vamos a tener que parar aquí para poder dar paso a las siguientes actividades. Claro, estoy a sus órdenes en cualquier comentario que quieran que pueda ampliarles y de ahí está mi correo. Muchísimas gracias, ingeniero, y no sin antes poder hacerle entrega virtual de este reconocimiento que da el Instituto Politécnico Nacional a través de la red de expertos en telecomunicaciones. Otorgamos este presente reconocimiento al ingeniero Gerardo González Abarca por su participación en el 10º encuentro anual de la red de expertos en telecomunicaciones con la conferencia Estado del Sector Nacional de Telecomunicaciones, llevado a cabo los días 22 y 23 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria, y lo firman nuestro coordinador de la red de expertos en telecomunicaciones del IPN, el maestro en ciencias Miguel Sánchez Meraz, y nuestro coordinador de la red de investigación y posgrado, el doctor Hugo Necoechea Mondragón. Muchísimas gracias, ingeniero. Es un verdadero gusto. Este reconocimiento se lo haremos llegar en físico en cuanto podamos, por algún medio, y no nos despedimos sin antes reiterarle el agradecimiento en participar en este 10º encuentro anual de la red de expertos en telecomunicaciones. Gracias a ustedes. Muchas gracias y continuamos con las actividades. Muy buena tarde.